¿Alguna vez has sentido celos del trabajo de tu pareja? ¿O quizá tengas envidia cuando te habla de sus logros profesionales? Darnos cuenta de estas emociones no es fácil, y menos sobrellevarlo en una relación de pareja. Cuando en la pareja uno experimenta éxito profesional notable, el otro puede sentir que sus logros no se valoran, lo que provoca desequilibrio emocional. Estos sentimientos a menudo surgen de comparaciones que se alimentan por expectativas sociales de lo que significa tener éxito o ser valioso dentro de una relación. Sentirse insuficiente o amenazado en la relación de pareja es cuando los éxitos del otro pueden convertirse en un recordatorio de las propias carencias, generando un ciclo de envidia que afecta la autoestima y la convivencia. Admirar a nuestra pareja en lugar de tenerle envidia o celos es una fuente poderosa de crecimiento personal. Ver sus logros como una inspiración y no una amenaza puede convertirlos en estímulos que favorezcan el vínculo amoroso. La admiración entre la pareja permite valorar los aciertos y cualidades del otro, lo que crea un ambiente de apoyo mutuo en el que ambos consigan resultados positivos personales y laborales. Buenos días, querida familia de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos esta mañana de viernes. Hoy para platicar de un tema que es muy interesante y más común de lo que pensamos. Tener celos del trabajo de nuestra pareja. Hablar de celos y envidia, independientemente de sentirlos por nuestra pareja, por nuestros amigos, por familiares, es algo que casi no compartimos o que no externamos con tanta facilidad porque creemos que esto automáticamente nos hace malas personas, que no tendríamos que sentir esto por alguien a quien queremos o alguien a quien admiramos, cuando la realidad es que, siendo bien honestos, sentir celos y sentir envidia es algo que todos, absolutamente todos hemos experimentado. Y es por eso que hoy en Diálogos en Confianza lo queremos poner sobre la mesa para saber qué hacer cuando aparece esto en nuestra dinámica de pareja y sobre todo, cuál es la función que tiene, qué es lo que nos dice, cómo gestionarlo adecuadamente para que esto no pueda dañar ni hacer que nuestra relación de pareja sea un vínculo en el que ambas personas crezcamos y que se forme un equipo. Así que quédense porque vamos a brindarles muchas herramientas y hay mucho que analizar en torno a este tema. Saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Magdalena Alejo, que estará alternando a lo largo de la emisión con Lía Vadillo. Y como siempre, es un placer y es un gusto compartir este espacio de la conversación con mi compañero Eduardo Valenzuela. Lalo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, mi Nadia, hola a todas las personas que nos están viendo a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales. Muchas gracias por estar un viernes más aquí en Diálogos en Confianza. Estamos nerviosos, ansiosos por ya saber todos sus comentarios, todas tus dudas. Como ya lo decía Nat, este sentimiento que es natural y a la vez no sabes qué hacer porque es una persona que tanto amas, que piensas que no puedes sentir esta emoción que podemos pensar que es negativa, pero ahorita los especialistas nos dirán que no es así o que podemos hacer, ¿no? Síganos en nuestras redes sociales, en Canal 11 TV, también en Diálogos en Confianza, llámenos al 55 51 66 40 00 y también descargue la aplicación de 11 Más, donde podrá ver este programa y todos los programas que el 11 tiene preparados para ustedes. Así es que nos espera un programa, aparte con un tema muy bueno, muy especial para nosotros y nosotras, así es que su participación va a ser muy importante para este programa. Así es, hoy es un programa sumamente especial y les presentamos a los especialistas que estarán hoy con nosotros platicando en Diálogos en Confianza. En primer lugar, le damos la bienvenida a Jesús Felipe Uribe Prado. Él es doctor en psicología, especialista en psicología del trabajo e investigador de la UNAM. Es consultor de simetría laboral. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Al contrario, gracias por acompañarnos. Asimismo, también le damos la bienvenida a esta conversación a Kimberly García Barrera. Ella es psicoterapeuta especialista en perspectiva de género. Kimberly, es muy importante este tema analizarlo desde la perspectiva de género porque vamos a ver que hay algunas diferencias. Sí, sin duda. Es indispensable la perspectiva de género. Así es. Y finalmente, y con el mismo gusto, recibimos en Diálogos en Confianza a Iván Mendiola. Él es psicólogo y terapeuta de pareja y familia, doctorante en estudios críticos de género y coordinador general de psicoterapia La Montaña. Iván, ¿cómo estás? Buen viernes. Muy contento de estar con todos, con todas, con todes y seguro esta charla dará para mucho más. Así es. Y miren, para empezar a platicar y a desentrañar todo lo que tenemos que hablar en torno a los celos y la envidia por el trabajo de nuestra pareja, les hicimos una pregunta en redes sociales a las personas que nos siguen sobre si creen que en algún momento su pareja ha sentido celos de su trabajo. Esto fue lo que nos contestaron.
Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿has sentido que tu pareja tiene celos de tu trabajo? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Lino Fernando Mejía Vázquez: sí, por ser DJ. Es un sacrificio faltar a muchos eventos familiares y de amistades. Rosales Betsaida: hay hombres que sí te tienen envidia y eso es lo más feo cuando es tu pareja. Angélica Sánchez: no, somos un equipo. Cada quien hace su parte. Nos motivamos a ser mejores, nos reconocemos y, a veces, hacemos nuestra parte y más si es necesario. No siempre puede ser 50-50. Selasnog Anglik: sí, hasta te molesta con el pretexto de que descuidas a los hijos. Angie Obscure: yo creo que mi ex sí se sentía molesto por mi trabajo. Physic Gym: no, ella es muy respetuosa de mi trabajo. Lupita Ramírez Martínez: como tal de mi trabajo no, pero sí de mi profesión, títulos, grados, etcétera, que quizá van de la mano. De hecho, me ha tocado que se sienten inferiores y es motivo de celos y término de la relación. Muchas gracias por todas las respuestas que nos comparten. Mire, de 7 personas que seleccionamos para compartir lo que nos respondieron, 5 decían que sí, ¿no? O sea, que algunas desde cómo lo viven, por ejemplo, por ser mujeres, el reproche que se les da por las labores de cuidado, quienes incluso hablan de, no necesariamente del trabajo, pero sí de los logros, de los títulos académicos. Entonces, yo fuera del aire, antes de que empezáramos, les preguntaba qué tan común era que llegara a consultorio parejas con este tema y dijeron que es bastante común. Entonces, creo que lo primero que deberíamos hacer es definir, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos, por un lado, de celos y por otro, de envidia? Okay. Bueno, podemos diferenciar los celos, que tiene que ver con que a mí me da miedo perder el vínculo por algo o por otro vínculo que tú tienes, ¿no? Por alguna actividad que tú haces. Entonces, yo tengo miedo de perder lo que tenemos en conjunto. Eso podríamos identificar los celos. Y la envidia es: yo quisiera tener lo que tú tienes y que yo siento que no soy capaz de tener. Ok. ¿No? Entonces, es importante marcar esta diferencia para empezar a ver cómo se da en la dinámica de pareja, Felipe. Bueno, yo empezaría diciendo que son sentimientos, como hay muchos sentimientos: el odio, el amor, los celos, ¿sí? Lo contrario, la felicidad. Entonces, desde esa perspectiva hay que desmitificar un poco también, pensando que es normal, y aquí yo creo lo importante es ver a partir de qué elementos consideramos que son anormales o hasta patológicos, ¿no? Entonces, coincido con las definiciones y yo nada más agregaría que el celo tiene que ver con algo que me pertenece o que siento que me pertenece, y la envidia es algo a lo que me gustaría tener, ¿no? Y que cuando lo piensas en términos de pareja dices, bueno, me suena lógico porque pensamos que nuestra pareja nos pertenece, y por otro lado, pues si vemos en nuestra pareja algo que no tenemos, pues ahí es donde entra la envidia. Y como les decía al inicio, me parece que estos son sentimientos que a nivel social están muy mal vistos, o sea, y casi que te hace una persona súper mala, que cómo es posible que tengas estos sentimientos por alguien a quien quieres, cuando pues creo que es algo que todas las personas experimentamos, Iván. Claro, definitivamente, y como que los celos y la envidia están en esas categorías de las emociones que no tenemos que decir, que tienen que estar ocultas, o que socialmente, como lo comentas, no podríamos sentir celos por alguien a quien también a veces admiramos. Claro. Y creo que acá lo interesante será ir pensando cómo se va gestando y se van desarrollando esos sentimientos a lo largo de una relación de pareja. Sí, y es que justo creo que como están tan satanizados a nivel social, pues es muy... no sabemos cómo gestionarlo, ¿sabes? O sea, como no es algo que compartamos, cuando se presentan, uno no sabe qué hacer. Y yo creo que ese sería también un punto de partida muy importante. ¿Cómo se manifiestan los celos por el trabajo, por ejemplo, de mi pareja? Y justo esto que comentas es muy importante, que si bien no se abre, sí se manifiesta, ¿no? Y entonces puede haber comentarios que puedan lastimar, comentarios comparativos, reproches, reclamos, ¿no? Y que si bien no estoy diciendo tengo celos o tengo envidia de tu trabajo, sí estoy manifestando una inconformidad que tengo con respecto a. Y esto se empieza a ver en la dinámica del día a día, Felipe. Sí, yo creo, no se trata de normalizar los conceptos, pero todos los seres humanos, yo te garantizo que no hay un ser humano que no haya tenido este tipo de sentimientos. La diferencia está, por ejemplo, en otros trastornos de personalidad, porque vamos a ver más adelante que los celos suelen ser componentes de otros problemas, sobre todo de personalidad. Y yo aquí agregaría que además de problemas de personalidad, sí hay ciertos sujetos que o sufren más o hacen sufrir a los demás
para controlar, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de una psicopatía donde te gusta molestar al otro, o sea, te gusta controlar al otro, entonces el celo se vuelve un mecanismo, por ejemplo. Entonces, forma. sí, es complejo porque hay otros elementos que puedes ir sumando, ¿no?, a la bolsa de problemas psicológicos. Que igual me hace pensar un poco en lo social, o sea, vivimos en un entorno en el que hay una alta exigencia y la idea de éxito va muy de la mano del éxito laboral, del poder adquisitivo, entonces creo que esto complica muchísimo las dinámicas de pareja y también las dinámicas personales, porque entonces, no sé ustedes qué piensen, pero hablar como de personas competitivas creo que es más común de lo que creeríamos. O sea, son más los que dicen, es que yo soy muy competitivo e incluso se ve como, eso es algo muy bueno porque entonces estoy buscando mi máximo potencial, llegar al top y cuando llego con una pareja, pues en lugar de ser un equipo, vemos dinámicas en las que los dos es como de, tú lograste eso, no, ahora yo quiero esto. Pero no fue para tanto. No, pero es que yo pero logré es que tú más, le ¿no? llamas ahorita competitividad, pero habría quien le puede llamar narcisismo, ¿no? Yo lo que estoy pensando es que coincido que hay que analizar este fenómeno desde muchas perspectivas. Hay una cosa que tiene que ver con la historia, con lo personal, con lo individual, pero también con lo social y con el tema de género, que bueno que lo vamos a incluir el día de hoy. Y a mí me parece que valdría la pena pensar cuál es la historia en la que cómo es que hemos ido aprendiendo a vincularnos en el plano de la pareja. Cuáles son los mensajes, los aprendizajes, las experiencias previas que traemos y cómo en esas experiencias previas se van tejiendo precisamente temas que tienen que ver con el éxito, con la competencia, qué me implica sentir que mi pareja que gana más que yo, qué cosas se van jugando en esos niveles. También tendría que ver, por ejemplo, las dinámicas que vimos al interior de nuestra familia, ya sea de la relación de pareja de nuestros papás o incluso, por ejemplo, de la dinámica que tuvimos con nuestros hermanos, por ejemplo. Sí, y también de las dinámicas culturales, ¿no? De qué modelos son los que vemos, de cómo se relacionan las parejas, que es una pareja exitosa, ¿no? Y entonces también la representatividad en los medios de comunicación, en las canciones, en los cuentos de hadas, en la literatura, bueno, aspiramos a esa representatividad que a veces no tiene que ver con nuestras realidades, ¿no? Por eso también es importante que, aunque yo venga de una familia súper equitativa, dices, bueno, ¿y por qué estoy siendo competitiva? ¿No? Porque hay una cultura que me está arropando, hay unas expectativas también por el tema de género. Claro. Y culturalmente vivimos una cultura competitiva. Desde que empezamos en la primaria, que hay cuadro de honor, que la competencia, que quién es el primero o la primera. O sea, entonces, ¿por qué no tendría que ser competitiva con mi pareja si culturalmente siempre vamos a hacer un examen, voy a aplicar para un trabajo el primer lugar, que reprobaste el examen? O sea, siempre estamos compitiendo. ¿Y quién puede más? ¿Quién tiene más? ¿Quién ha sufrido más? Exacto, y siempre está esto de tengo que ser el número uno, porque si no soy el número uno, entonces nunca alcanzaré la felicidad, ni la plenitud, ni mi desarrollo al máximo potencial. Y justamente sobre esto nos habla Enrique Marsh. Él es consultor en desarrollo humano. Vamos a ver lo que nos tiene que decir y lo comentamos. La competencia, cuando hablamos de competencia entre personas, queremos alcanzar un resultado, el mismo resultado, y por lo tanto pues estamos ahí moviéndonos hacia ese punto. Cuando lo llevamos ya a las relaciones de personas en el día a día, sea en la pareja, en el trabajo, bueno, competir me parece que es un término que ya cobra otro sentido. O sea, si lo piensas en pareja, competir en pareja, no, más bien es como si ambos vamos a alcanzar ese equilibrio y que cada quien logre su objetivo. Pensando, por ejemplo, en una persona competitiva, que le gusta el salir adelante, el ganar, el demostrar a lo mejor en su plano profesional que puede con las cosas, no necesariamente lo veo que lo tenga que trasladar a la pareja, y no me parece que tampoco sea una situación de tomarlo como pretexto para decir yo soy competitivo, o sea, no eres tú, es mi competitividad. Me parece que ahí en la parte de la pareja viene más la honestidad y decir, oye, probablemente yo me estoy sintiendo rezagado, siento que estoy quedando detrás, y lo que viene ahí pues es un contacto personal y darnos cuenta por qué está apareciendo este sentimiento en nosotros. ¿Por qué quisiera yo competir con mi pareja si somos una entidad, un equipo que estamos buscando lo mismo? Un beneficio para el equipo, para la pareja o la familia en su caso, para desde la comunicación en la pareja alcanzar los acuerdos. En el sentido, por ejemplo, ya de crecimiento personal, ¿cómo lo puedo tener visto? Y que esto no se convierta en que mi pareja pueda sentir una competencia.
tiene que ver mucho con los acuerdos, con la manera en cómo se están comunicando en la pareja. Puede ser, y en muchos de los casos, sobre todo en el caso de los hombres, sentir mucho esta cuestión de, bueno, pues mi pareja ahora, ¿no? Y sobre todo en las relaciones heterosexuales, mi pareja mujer está logrando más que yo. Y eso pues también viene la presión social. Cada quien desde un plan individual es qué quiero lograr, hasta dónde quiero crecer. Y creo que muchas veces tiene que ver esta parte de celos en la pareja con una insatisfacción personal. No estoy alcanzando aquello que a mí me gustaría. Entonces, ¿qué tengo que hacer en lo personal y qué acuerdos debo lograr con mi pareja para poder yo también tener mi desarrollo profesional? Cuando nosotros tenemos voluntad en la pareja por llevarla a la pareja a un nivel óptimo para los involucrados, creo que las cosas van a fluir. Por eso va a ser fundamental en la estrategia compartir qué quiero yo, qué quieres tú. Es una cuestión de verdad de entender que lo que pasa en la pareja va a ser para beneficio de ambos, pero sí es fundamental que cada quien tenga su propio plan de vida y ambos se vayan ayudando, se vayan alentando para que las dos partes de la pareja alcancen ese resultado, ese plan de vida. Muchas gracias, Enrique Marsh, por esta información que justo pone sobre la mesa lo que estamos tocando, esta parte de la competitividad. Y me llama mucho la atención algo que él menciona. ¿Por qué en las parejas nos vamos más por el camino de comparar nuestros logros y de estar como en una competencia constante, en vez de apoyarnos mutuamente y tal vez pensar que si a ti te va bien, a mí me va a ir bien y eso nos va a hacer crecer en pareja? Bueno, yo creo que los seres humanos somos así de complejos. El ideal es el ideal. O sea, si yo me caso para toda la vida y me caso en igualdad. Y la realidad es que muchos no llegan a toda la vida y eso de la igualdad en la pareja, pues a veces se vuelve muy relativo. Entonces yo creo que los celos son un componente de cualquier relación, no solo de pareja, relación con hijos, con padres, con compañeros de trabajo. Y los celos tienen que ver con algo que tiene que ver con duelos, o sea, con perder algo. Y ahí viene toda tu historia, porque a lo mejor no tienes estilos de afrontamiento adecuados, ¿no? O sea, esto es muy importante, cómo afrontas el problema de los celos. Y en el caso de la envidia en particular, tiene que ver con un principio de igualdad, ¿sí? O sea, yo me siento bien mientras parecemos iguales y estás por abajo de mí en algo. Pero cuando ya no somos iguales y estás por encima de mí, eso ya no me gusta, ¿no? Entonces, ahí entramos en desequilibrios. Y lo importante en ambos casos es cómo afronto esos problemas. Le puedo llamar competitividad, y yo te diría, volviendo a la parte de cultura que decía Kimber, estamos acostumbrados a un prototipo o a muchos prototipos que no necesariamente son anticelos o son antienvidias. Si tú ves las novelas, sin hacer alusión a la televisión, ¿verdad? Todas las novelas tienen que ver con estos sentimientos y los niños los ven desde que nacen hasta que mueren, ¿no? O sea, son cuestiones muy culturales desde esta perspectiva de aprendizaje. Y esta parte que mencionas de que este ideal de pensar que siempre estaremos en cuestión de igualdad con nuestra pareja, pues que es muy poco realista, porque claro, me pongo a pensar en una pareja que empiezan a salir, que probablemente se casan y en algún momento pues tal vez alguno se desarrollará profesionalmente más o alguno perderá el trabajo o alguno tendrá un ascenso. Entonces no siempre vamos a ir de la mano en este desarrollo y creo que ahí es uno de los primeros retos donde puede aparecer los celos y la envidia. Y la cuestión es, ¿qué tanto podemos identificar que se trata de algo individual? O sea, que este malestar o esta incomodidad que siento tiene que ver más con algo de mí y que no es necesariamente algo que me esté haciendo mi pareja, porque creo que a veces podemos caer ahí como de, es que es su culpa, es que me está haciendo daño, cuando pues no necesariamente. Y yo diría que es lo uno y lo otro muchas veces. Es decir, somos seres individuales, tenemos una identidad, una subjetividad, si lo queremos pensar así también, pero somos seres constantemente en relación. Los hombres y las mujeres nos construimos a partir de la mirada de otros o de otras. Y para mí somos seres deseantes además. Deseamos lo que tiene él, ella, pero también puedo desear lo que no tengo, pero quisiera tener. Es decir, somos seres deseantes y hay quien diría incluso carentes en algún sentido, ¿no? Sí. Y a mí me parece que desde luego, como decía también acá Kem,
claro que eso que empiezo a sentir, ¿no? Porque creo que hay que pensar también, ahí hay una reflexión para el público de cómo se va sintiendo el celo. Lo siento cuando empieza a ganar un poco más, cuando de repente voy a sus espacios laborales y veo que la reciben o lo reciben muy bien y entonces el jefe habla muy bien de él o de ella. ¿Cómo se empieza a generar eso? Y algo que yo escuchaba acá en Enrique que me parece que también hay que cuestionar es que salirnos de esta lógica competitiva no tiene que ver solamente con hacer acuerdos y tener otro estilo de comunicación. Ok. Me parece que hay que deconstruir ciertos modelos amorosos en ese sentido y pensar otra manera de relacionarnos. Eso me parece que es fundamental, porque creo que a veces hay gente que se frustra, y lo veo mucho en consulta, que dice, pero es que ya lo hablamos y lo acordamos y sentimos que no llegamos a ningún punto. Bueno, hay que entender cuáles son los códigos, cuáles son las creencias, cuáles son esas prácticas que están ahí que muchas veces no hemos reflexionado desde otros lugares, ¿no? Porque esta idea de separar, es mi competencia, soy competitivo, pues es que el código de la competencia lo traes pegado. ¿Cómo puedo distinguirme o separarme de ello y poder sentir que podemos con mi pareja construir modelos amorosos alternativos? Y estos modelos amorosos alternativos tiene que ver mucho con el género, ¿correcto? O sea, pensar que los modelos amorosos predominantes que tenemos es que a la mujer le toca cierto rol, incluso en lo económico, y a los hombres les toca probablemente el rol de ser proveedores. Entonces, alrededor de esto existe una inmensa presión por cumplir, y cuando te sales de ahí, pues cuando viene el desequilibrio. Voy a ser un probablemente. poquito abogado del diablo. Es verdad, pero aquí hay que ver primero la parte de dolor humano. Yo les puedo garantizar que tanto sufre la víctima de celos como el que sufre el celo. Claro. Y a veces el celo puede ser el padecimiento de ciertos síntomas, por ejemplo, de personalidad, o puede ser un padecimiento de las mismas relaciones infantiles, pero puede ser también un elemento de dominio. Y entonces aquí empiezas a encontrar que no solo hay una víctima y un victimario, sino hay todo un contexto Claro. que favorece que estos elementos sean de poder. Y que incluso a veces pasa que tal vez no existe ni celos ni envidia en la pareja, pero a veces cuando se salen como de este esquema, a veces es la familia o la sociedad quien empieza de, ay, qué extraña su dinámica. Te voy a poner ¿Cómo un es? ejemplo. Hay quienes dicen, ay, qué bueno que se casaron dos diseñadores o que se casaron dos comunicadores, ¿no? Y no es cierto, a lo mejor lo que necesitas es algo que no sea tan parecido, porque qué aburridos vamos a hablar y competir de lo mismo, ¿no? Así es, no, espérense, porque hay unos testimonios que tenemos preparados que vamos a ver más adelante que justamente nos van a dar muchísimo de qué hablar y que toca mucho esta parte que nos estás poniendo sobre la mesa. Pero antes vamos a ver qué es lo que ustedes nos han dicho en las redes sociales, Lalo. ¿Cómo Claro vamos? que sí, Minat. Vamos bien, pero podemos ir mejor. Así es que llámenos al 55 51 66 40 00. Platíquenos a qué se dedican, a qué se dedican sus parejas. Estaría interesante saber estas dinámicas, ¿no? Y cómo comparten estas labores con sus parejas. Nos dice Graciela, las parejas deberían de sentirse orgullosas, estar compartiendo su vida con alguien exitoso. Eso es parte del amor. Muchas gracias, Graciela. Tete Albín nos dice, buenos días, están hablando de celos y envidia, pero ¿qué pasa cuando la mujer tiene que quedarse con los hijos para darle atención y el otro tiene que trabajar? Y a pesar de todo el amor por los hijos, a veces uno quisiera trabajar porque en la casa trabajas y no hay pago ni días de descanso. Tocas un tema bastante interesante que podría ser todo un programa, pero lo vamos a tocar. Muchas gracias, Tete Albín. Rafael nos dice, buen día, el celo es sentir perder mi poder, querer solo proteger y no dejar desarrollar las cualidades de mi pareja en la cuestión laboral. Muchas gracias, Rafael. Le nos dice, la compatibilidad se va a presentar la competitividad, disculpen, se va a presentar en hombres como en mujeres y en la pareja. También se presenta en la familia, pero depende de la relación, la educación, la cultura y la madurez. Y los acuerdos, ¿no? Creo que también la comunicación. Muchas gracias. También nos dicen, en cuestión laboral, ¿hay machismo en este tipo de celos? Bastante. Lo vamos a platicar. Muchísimas gracias. Sí, creo que vamos a dedicar un bloque entero a todo esto. Sí. Creo que es interesantísimo. Gilberto nos dice, buenos días. En todos los matrimonios sucede esto, pero es no confundir una cosa con la otra. Sigue existiendo el machismo desde que la mujer no debe ganar más que su esposo, etc. Es una creencia bastante lamentable. Y por último,
Nos dicen desde YouTube, no todos hemos tenido celos por el trabajo de nuestra pareja. Hay quienes nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de ello. Muchísimas gracias por sus comentarios. Pues les repito, creo que estaría interesante lo que acabas de decir, Felipe, esta parte de a qué se dedican, si son diferentes, si son iguales, qué tal si son los dos o las dos médicos. Y hablan todo el tiempo de eso. Creo que es interesante saber eso. Hasta me pongo a pensar, o sea, si esto también depende de si trabajan tal vez en el mismo lugar, si están en el mismo entorno laboral, si tu pareja es tu jefe o tu jefa. O sea, son dinámicas que son tan particulares y que cada una de ellas, bueno, merecería un programa definitivamente completo. Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a hablar justamente de estas diferencias que existen. Lo vivimos de manera diferente las mujeres y los hombres, la envidia y los celos. A un género le pesa más que su pareja gane más, a alguno le pesa más, por ejemplo, que socialmente se les dice que no tendrían que trabajar y que tendrían que quedarse en el hogar. Son cuestiones que vamos a poner sobre la mesa porque son muy importantes y definitivamente van a marcar una diferencia en la dinámica que tenemos con nuestra pareja. Así que quédense porque hoy estamos hablando de los celos y la envidia profesional que podemos experimentar con nuestra pareja. Estamos en Diálogos en Confianza, viernes de pareja, aquí en la señal del 11. No se desconecten porque todavía tenemos mucho de qué platicar. Regresamos. Medir el éxito de la relación de pareja por lo que exige la sociedad genera distanciamiento emocional, mientras que celebrar cada logro fortalece la conexión mutua. Seguimos en Diálogos en Confianza en Viernes de Pareja. Hoy estamos tratando el tema sobre qué sucede cuando sentimos celos o envidia del éxito profesional o de la carrera de la persona con la que tenemos un vínculo. Ya en el primer bloque hablamos de a qué nos referimos cuando hablamos de celos, de envidia. ¿Cuáles son las vertientes que tenemos que analizar? Lo social, lo familiar, también, todo lo que tiene que ver con los roles de género que se nos dicen en la sociedad. Y justamente por eso queremos presentarles el testimonio de un hombre que nos habla de las expectativas que tenía con su pareja y cómo estas diferencias que de repente pueden haber en cuanto al académico o en cuanto al poder adquisitivo pueden afectar. Vamos a verlo y lo comentamos. Tengo 44 años y actualmente trabajo como freelance, realizando estudios socioeconómicos. La relación con esta persona duró alrededor de, ya viviendo juntos y noviazgo, 2-3 años. Y tiene 2-3 años más o menos que también se acabó la propia relación. Pues más que celos, realmente siempre me gustó aceptar que ella había tenido mayores posibilidades de crecimiento, pero en este sentido a ella le afectaba el hecho de que no pudiese yo estar como al nivel que ella pretendía que yo estuviera porque quería verme como a la par con ella. Entonces nos llevaba a tener ciertas diferencias, ciertos conflictos y enojos, molestias en ese sentido. Yo siempre acepté la posición de ella y sabía la diferencia porque, bueno, además me cuesta trabajo aceptar que por situaciones ajenas a mí, pues bueno, no me di la oportunidad de terminar la licenciatura, cosa que ella sí realizó y por consiguiente me parecía lógico que ella tuviese ese crecimiento exponencial y yo no del todo. En ese sentido podría decir que sí me llegué a comparar, pero también yo aceptaba mis diferencias. A ciencia cierta ella quería que yo me superara o que estudiara, que culminara mi carrera, pero bueno, lo que ella no veía es que pues, yo tenía que sacar para mis propios gastos escolares, además de los gastos de la casa, además de los gastos compartidos, entonces eso me imposibilitaba y bueno, pues digamos que ella perdía un poco de vista esta cuestión, así es que bueno, pues con el paso de los meses, ella pues empezó a ser más exigente conmigo y llegó el momento en que bueno, la relación se fue desgastando, se fue deteriorando y a mí siempre, a mí la verdad es que siempre me dio mucho gusto y me llenaba de orgullo saber lo que ella estaba haciendo porque incluso, pues desafortunadamente el hecho de no tener niveles académicos y de pronto que las familias se inmiscuyeran o su familia, pues bueno, esta diferencia de niveles, por así decirlo, fue lo que desembocó a que la relación se terminara. Muchas gracias por este testimonio que sin duda nos brinda muchos puntos de análisis, Iván.
Bastantes. Me gustó mucho que en el testimonio se hablaba de la palabra diferencia y creo que estar en pareja implica hacernos esa pregunta crucial de cómo vamos a dialogar y a coexistir a partir de ciertas diferencias, que son diferencias en perspectivas, diferencias en creencias, diferencias en cómo entendemos el éxito, cómo vivimos el fracaso y desde luego qué hacemos con el éxito laboral. Porque creo que hay que hablar también del tema del dinero, ¿no? Que en este testimonio se deja ver claramente de qué nos pasa cuando empezamos a sentir esas brechas que existen. ¿Qué le pasa a ella, por ejemplo? ¿No? Me encantaría preguntarle a ella, ¿no? O sea, ¿qué miedos, sentimientos, sentires se fueron generando? ¿Qué empezó a sentir ella cuando vive esa diferencia? Porque él dice algo importante, ¿no? Yo hacía lo posible por sostenerse, pero no sé si esas diferencias hacen sentir que la pareja se desconecta, se estresa, o podemos efectivamente lograr vasos comunicantes sobre lo que queremos y no queremos, ¿no? Y yo, un poco en la pausa, hacía esta diferencia que creo que es fundamental. Una cosa es, tenemos un momento o estamos en una transición donde por alguna razón yo estoy ganando menos que mi pareja y es un momento, es un periodo, ¿no? De ajuste, versus cuando se vuelve una dinámica y entonces hay posiciones rígidas de quién gana más, quién gana menos y que eso genera, como lo dice el testimonio, desconexión, crisis, peleas, escaladas y muchas otras cosas. Sería muy interesante, como dices, tener el punto de vista de ella, ¿no? De por qué él empezó a generar conflicto, el que su pareja probablemente tuviera un nivel académico inferior, ingresos tal vez no iguales a los que ella tenía. Y me hace pensar en la hipótesis, ¿no? De cómo se relaciona con los roles de género. Por ejemplo, en este caso, con lo que pensamos en un modelo amoroso tradicional que un hombre tendría que hacer en una relación de pareja. Sí, hay expectativas de cuál es el rol que tiene que ocupar el hombre como proveedor, ¿no? Pero también sería muy interesante, y que comenta Iván, es el dinero aterriza. Sí. O sea, yo puedo entender tu diferencia o tu deseo de desarrollo, pero bueno, entonces, ¿qué hay con lo que gastamos y quién ocupa los gastos y quién gasta más? Entonces, ¿dónde viene mi necesidad? Mi necesidad de que tú crezcas, ¿viene desde que yo creo que es lo mejor como hombre que sigas desarrollándote? ¿O es porque no aportas la misma cantidad y yo tengo que trabajar doble, triple para pagar los servicios, para pagar la renta, para pagar la colegiatura, ¿no? Entonces, ¿desde dónde viene? Porque si lo vemos de afuera, pues déjalo, ¿no? Así de, pues deja su desarrollo, yo el mío, pero hay que, o sea, sería importante que en el diálogo con tu pareja puedas indagar de dónde viene esa necesidad. Porque si entonces yo estoy viendo, y justamente se vuelve otro rol de género, que las mujeres, entonces, el dinero que ganamos no es para nosotras, es para los hijos, para los servicios. Entonces también preguntarnos, cuando las mujeres quieren desarrollarse más profesionalmente y tener mayores ingresos, ¿es para ella, para su desarrollo personal o para cubrir necesidades económicas dentro de la casa, de los hijos o con la pareja? Entonces, bueno, no hay que perder de vista esto, ¿no? O sea, creo que la perspectiva de género nos permite identificar desde dónde nacen estas inquietudes, estos desacuerdos y esta necesidad de crecimiento personal y de tu pareja. Claro, y poniéndolo como en este ejemplo donde dices, hay de dos, ¿no? O sea, una por las expectativas que tengo del rol como hombre que tienes que cumplir, o bien porque puede suceder que se vuelva una dinámica en la que una de las partes pues tiene un desgaste mucho mayor laboral, porque absorbe todos los gastos, y que son conversaciones que me parece que no son muy comunes. O sea, que como hablar de dinero es un tema que incluso a nivel social es como de dinero no se habla con amigos, con la familia, y menos de cuánto ganas pareja, menos, ¿no? Ajá. Porque el amor lo puede todo. Exacto. ¿No? Entonces, sí, y aparte el género de ¿por qué eres tan interesada? No te debe de importar el dinero. ¿No? Entonces, también el rol del dinero con el género es de que las mujeres no tenemos que ser fijadas en eso. Lo tenemos que dar todo, ¿qué nos cuesta? Somos ambiciosas, ¿no? Entonces, también hablar de dinero se vuelve un tabú. Y en las parejas y en la sociedad, ¿no? Por eso tenemos problemas con el dinero y el sexo, porque son tabús. Y de ahí que vengan pues dinámicas que no aportan mucho a la relación de pareja, Felipe. Sí, escuchando a Kimber y a Iván, y también algunos comentarios muy buenos que haces, me recuerda, en los años 60, surge en el movimiento feminista, una investigadora encontró en un grupo de profesionistas que habían acabado en los años 60 una carrera y que no ejercían por haberse casado. Entonces las entrevistan como 20 años después, y entonces la característica de estas profesionistas es que eran muy capaces.
que de haberse dedicado profesionalmente a esas carreras hubieran sido muy exitosas. Pero les preguntaban, bueno, ¿y cuál es la razón por la que no? Casi todas decían, para no perder ciertos privilegios de esa época. Okay. Porque ser la esposa profesionista de otro profesionista que fuera muy exitoso, también les traía como cuidar a los niños, como ser la señora de la camioneta, el perro y los niños, ¿no? Era un poco eso. Yo lo que veo es que culturalmente, no sé si desde el punto de vista de género, esos patrones se reproducen permanentemente. O sea, vas a las colonias bien y lo que ves es eso. Ves la televisión y eso es lo que ves, a pesar de que haya todo un movimiento ya emprendido, ¿no? Entonces, eso fue lo que le llamaron evitación al éxito. Y es toda una teoría de la motivación del logro y que, si bien no justifica, sí explica que también hay un pensamiento muy retrógrado en ese sentido, ¿no? O sea, pero es propio de las culturas. Claro. Yo, ahorita que se decía, bueno, mis expectativas es que el problema no es que tengas eso, es que no tengas los elementos para resolver las diferencias. Y eso se llama estilos de afrontamiento. Claro, o que justamente todavía no tengamos este proceso de deconstrucción para saber cuál es la alternativa al modelo tradicional que se nos ha Porque puede ser enseñado. real, o sea, pues sí, gana más, tiene más poder adquisitivo, pero ¿qué hago yo con eso, no? Claro. O sea, tengo que afrontarlo y lo puedo afrontar llorando, lo puedo afrontar con violencia, lo puedo afrontar evitando. Entonces, eso yo creo que es lo que hay que trabajar y son las recomendaciones que hay que empezar a trabajar. Exacto. Con la gente. Vamos a andar justamente en poner sobre la mesa y como con peritas y manzanas qué es lo que nos dictan estos roles de género y cómo se relaciona con las dinámicas que tenemos en pareja. Y justamente para esto vamos a leer unos comentarios, Lalo, que llegaron en la pausa y que están muy buenos para traer a la mesa. Y que hacen mucha referencia al tema de género. Empecemos por un comentario anónimo que nos dice: no me había pasado antes, pero lo he sentido en la actualidad. Creo que el origen es porque cuando yo trabajaba había control en cuanto a horarios, cuidado de los hijos, no ir por tanto tiempo a los eventos o convivimos en el trabajo, pero yo tenía ya ingresos y eso me hacía sentir pues ya un poco más libre. Ya no me apoyaba económicamente. Si yo quería, pues yo tenía que pagar todo y creo que él envidió que yo tuviera esa libertad, pero yo jamás dejé de trabajar. Ese es un buen ejemplo. Él envidió. O sea, era lo normal. Aquí lo interesante es, ¿lo resolvieron o no lo resolvieron? Ándale, ahí está la pregunta para el comentario anónimo. Veo nos dice: yo he tratado de tenerla a mi nivel, por eso la puse a estudiar y ha terminado gracias a que esperamos tener prosperidad, al menos sacar adelante a mis hijos. Gracias, Veo. Cuéntanos cómo estuvo esto de que la puse a estudiar. Creo que estaría interesante saberlo. A mis hijos, dice a mis hijos, no a nuestros hijos, ¿verdad? Exacto. Sí. Memo nos dice: ¿qué opinan de lo que dice el tema hecho que los hombres no buscan mujeres exitosas? Es verdad, ¿eh? Es un claro ejemplo de celos. Muy bien, pues miren, con estos tres vamos a empezar con esta parte de género que es sumamente importante porque creo que es lo que más puede afectar cuando existen celos y envidia en la pareja. A los hombres, ¿cuál es el rol de género que les corresponde en cuanto al éxito laboral, en cuanto al poder adquisitivo y la dinámica dentro del hogar? Espero que los compas no se ataquen, ¿verdad? Pero aunque habrá quien levante la mano y diga: en mi historia de vida eso no pasó, en términos generales, los hombres seguimos ceñidos al modelo de la proveeduría. Claro. Es decir, los hombres se nos ha históricamente educado, socializado, para estar en el ámbito público, ser exitosos, competentes y estar en constante comparación, ¿no? Y eso tiene un montón de efectos, desde luego a nivel de salud mental, a nivel de relaciones, a nivel de calidad de vínculos afectivos. Eso lo dicen mucho las investigaciones sobre los estudios de los hombres y las masculinidades, y en la práctica clínica me lo encuentro muy seguido. Hombres que tienen la necesidad de sentir que tendrían que ganar más,
¿no? Porque hay una sensación histórica de yo desde niño se me dijo que tú con dinerito y un buen carro y eso era ser hombre. O en este caso, que valdría la pena pensar cuáles son también esos mandatos de género, particularmente sobre el tema del éxito económico que los hombres tenemos, y otros hombres que han tenido en su historia de vida una estabilidad económica, pero que por alguna circunstancia pierden el empleo, pierden este ingreso inicial, y hay una sensación de depresión, de ansiedad, de poca valía, ¿no? Entonces sigue teniendo muchísimo peso la idea de la proveeduría. Y ya que pones sobre la mesa y sobre la conversación es esto de, a ver, a los hombres históricamente se les ha dado el rol de proveedores y por ende al ser proveedores y tener el poder adquisitivo, eso como que automáticamente te da el poder de mandar, el poder de decidir qué pasa dentro, no solamente de tu relación de pareja, sino dentro de tu familia. Y creo que se relaciona mucho con el comentario que veíamos, desde expresar mis hijos, desde mi nivel, desde yo la puse a estudiar. Se vive una suerte de ver a la pareja definitivamente no como un igual, sino como alguien a quien tú haces a tu forma, porque pues como tú eres quien tiene el poder, pues es casi el derecho divino que te corresponde. Claro, y bueno, y al final de cuentas el dinero es poder. Claro. ¿No? Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con el poder? ¿Cómo lo ejercemos? ¿Cómo influye? ¿Cómo circula en la relación de pareja? ¿Cómo se toman decisiones? ¿Cómo se distribuye la economía familiar? ¿Quién paga los servicios? ¿No? ¿O quién hace eso? Porque creo que ahí valdría la pena pensar qué hay detrás de esos hombres exitosos. ¿No? Es decir, donde esos hombres exitosos que tienen un buen puesto en México se levantan a las 5 de la mañana, lavan el traste, planchan, acomodan al niño, ¿no? Porque de repente en la terapia de pareja me pasa muchas veces que cuando pregunto, ambos trabajando incluso en una pareja heterosexual, y la pregunta es, ¿quién cambia al niño? Ella. ¿Quién hace la maleta antes de salir? Ella. Oye, pero si en algún momento tú no puedes y tú te tienes que ir más temprano, él puede cambiar a la niña o al niño, es que luego no sabe dónde está la ropita, entonces yo se la tengo que dejar doblada. O estamos en el teléfono todo el tiempo porque... Claro. Y entonces ambos trabajan, ganan más o menos lo mismo, pero esas son las cosas y las trampas del género que están ahí siempre subterráneas. Claro, y esta desigualdad, o sea, cuando se manifiesta ese desacuerdo de, oye, pues tú no le cambias al niño, tú no le lavas la ropa, ¿no? Tú no estás al tanto de que se enferma, quién la lleva al médico, es que me tienes envidia. Tú me tienes envidia, ¿no? Porque yo tengo un horario laboral, o yo tengo doble trabajo, o yo tengo un puesto directivo que hace que yo no esté al tanto de los cuidados que nos corresponden. Sí. Y entonces cuando la pareja me hace esta solicitud o este reclamo, es que me tienes envidia, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado de si es envidia, si es un celo, o tiene que ver con la necesidad de una corresponsabilidad. Sí, y también me pongo a pensar a raíz de lo que dices, a partir de este modelo es como si solamente hubiera una forma de ser hombre, o sea, si solamente hubiera una forma de construir la masculinidad, que es a través de tener un gran trabajo, de ser proveedor y de mantener a las personas. Pero hay un principio, y aquí es la realidad. O sea, la realidad es la que te aterriza en todos los casos, si eres o no exitoso, si lograste o no ser proveedor. Porque yo aquí agregaría y hablaría a favor de un sector. Ser proveedor está difícil, ¿eh? O sea, hoy en día, proveedor o proveedora, no es fácil, porque puedes ser muy exitoso profesionalmente, pero no ganar bien. Y entonces cubres una parte, pero no la otra. O hoy en día muchos no tienen hijos también por lo financiero. Entonces, la realidad es la que te va ajustando. El problema es que te tienes que ajustar a esa realidad, pero si tú tienes expectativas y no eres flexible, entonces ahí tienes un segundo problema. Y volviendo a lo que comentaba Kimber, se trata de celos, de envidia, y yo voy a meter un elemento adicional. Hay patologías. ¿Por qué? Porque todo esto puede ser normal, el chiste es cómo lo manejas. Y no es lo mismo que yo sienta celos de mi pareja románticos y lo confundo con el trabajo. Entonces no te dejo ir a trabajar porque trabajas y eres muy exitosa, cuando a lo mejor no me gustaría que conocieras a una persona superior a mí. Entonces se empiezan a confundir este tipo de tipologías de celos y de envidias, y que puede haber trastornos que no te ayuden a darle solución. Ejemplo, ansiedad, depresión,
o trastornos de personalidad, ¿no? Un psicópata, por ejemplo, goza celarte porque te controla a través del celo. Claro. Pero una persona que también se victimice, si no me celas es que no me quieres. Entonces empieza a haber también muchos elementos culturales, sociales y hasta clínicos, ¿no? Patológicos, que aquí habría que tomar en cuenta en todos los niveles. Sí, que justamente, por ejemplo, estas creencias que mencionas, pues nos queda clarísimo que viene de este modelo de amor romántico, donde hay muchas creencias como me perteneces y como me perteneces no te puedes relacionar con alguien más, y pues si es un entorno laboral, menos, ¿no? Y sobre estas presiones que existen, justamente, o sea, si a los hombres se les encasilla en un rol de proveedor y de que les vaya bien y que es una exigencia que tengan éxito laboral porque entonces pues no son hombres. Es que si no soy proveedor, no soy hombre. Creo que también es una gran presión. Porque ¿qué pasa con aquellos hombres que digan, pues yo no quiero desarrollarme en el entorno profesional, tal vez yo gozo más estando en mi casa, tal vez yo gozo más estar al tanto de la crianza de mis hijos? Y a nivel social eso escandaliza muchísimo, porque no podemos pensar a un hombre en casa, por ejemplo. Sí, porque además otros hombres eso no te lo van a aplaudir. Claro, Eso no es se vería como importante. éxito. No es un éxito, porque además yo creo que el tema de lo laboral y del éxito, a las mujeres se les exige ser exitosas, a los hombres nos exige ser exitosos, pero en lugares distintos y tienen que ser complementarios muchas veces. Entonces, coincido con Felipe que hay una realidad, desde luego, ¿no? Que es capitalista, precarizada y que nos podríamos luego meter esos rollos más complicados, pero que al final de cuentas sigue habiendo un imaginario. Entonces, hay una realidad que me marca que ya no podemos vivir de solo un ingreso, pero que en ese sentido hay una serie de miradas culturales, imaginarios, mi familia de origen. En el comentario un poco anónimo, él comentaba de qué onda con la familia de origen, ¿no? Porque también la familia de origen opina, dice, es un Tiene voz y mantenido, ¿no? De repente, por ejemplo, en espacios de trabajo grupal con hombres, escuchas hombres que dicen, pues me trataban de mandilón, ¿no? Mis compas empiezan a reír de mí, pero ¿cómo no vas al fútbol? Pero ¿cómo que ahora resulta que ya no te quedas horas extras, pero llévate un dinerito, te pegan? Es decir, ¿no? Sí. Este imaginario de la mamá luchona versus el padre mandilón porque se queda a cuidar a los hijos, ¿no? Y le entra el trabajo de corresponsabilidad afectiva. Y un poco hablando de investigaciones, hay varias investigadoras feministas que han hablado de que también hay como parejas en transición. Es decir, hoy podemos seguir encontrando parejas tradicionales donde buscan forzosamente meterse a roles muy de mamá en casa, papá trabajando, ¿no? Que es hoy insostenible en muchos sentidos y con mucho sufrimiento. Otras parejas que están intentando transitar, como probando algunas alternativas, donde estos roles tradicionales ya no sean tan específicos, claro, y que lo exitoso y lo laboral vaya más en una cancha pareja, pero que estamos probando otras cosas. Sí. Y parejas que se asumen más posmodernas, por así decirlo, que ya ambos tienen o ambas tienen un nivel académico similar, pero que también efectivamente ganan lo mismo. Ahí hay otras complejidades también en ese sentido, ¿no? Sí. Pero el principio de realidad también nuevamente te vuelve a aterrizar, porque te voy a decir algo. Cuando tú tienes una expectativa, también puede haber un cierto delirio, es decir, te la crees. Entonces tú haces un mundo de lo que parece éxito laboral cuando en realidad no lo es. Lo que pasa es que eso te permite o ser el dominante o ser el dominado. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo claro. Una persona que es la primera que llega a estudios universitarios, la familia de entrada les dan un lugar por el simple hecho de tener estudios universitarios. Uh-huh. Entonces la expectativa familiar, pero él sabe que fuera de su familia es una persona normal, ¿no? Entonces se empiezan a jugar roles familiares, personales y sociales. Y la realidad siempre va a ser, nada más que la realidad a veces es muy dura. Lo económico, por ejemplo. O sea, la pregunta sería, ¿qué tanto peso le estamos dando a ciertas cuestiones? ¿Qué tan realistas? Uh-huh. ¿No? Porque si es una realidad que a nivel familiar yo soy el primero que tiene una carrera, pero mi primo, que es mecánico, a lo mejor gana el triple. Sí. Entonces, claro, ahí empiezan celos, envidias y se vuelven complejos porque no es lo esperado, no es lo que yo esperaba de mí mismo como hombre, ¿no?
Y también así pasa en las parejas, o sea, Claro. cuando las mujeres no tienen acceso a una educación superior, ¿no? O sea, justo hablando de la realidad, que en la realidad no, México no está lleno de señoras que son de camioneta, ¿no? O sea, es una realidad. Entonces, cuando las mujeres con toda la creatividad y el poder creativo venden por catálogos, son comerciantes, ¿no? Y pueden igualar o elevar su nivel económico o sus ingresos en relación con su pareja que es profesionista, ahí también pueden empezar los conflictos por parte de él, ¿no? De cómo yo que tengo un título, cómo yo que soy profesionista gano menos que tú, ¿no? Que no tienes una profesión, ¿no? Sí. Pero entonces es un mundo ficticio, porque hasta donde puedes mantienes que eres superior sabiendo que no lo eres. Sí. Y en esta idea de que justo, o sea, en el ejemplo que pones, como hay este mandato de que yo al ser hombre tengo que ser el proveedor, yo al ser el profesionista soy quien tengo que ganar más, creo que eso hace todavía más agudo el problema de los celos y la envidia, porque no solamente es quisiera tener eso, sino creo que atenta contra mi identidad como hombre, contra mi masculinidad, contra mi valor. ego, me hace sentir mucho menos y entonces si no tengo esto, ¿qué tengo? ¿No? Sí, sí, y justo también, y es que también como los hombres el valor es por ser proveedores, entonces ¿qué me quedo? ¿No? Si ya no me necesita, ¿no? Si gana más que yo, entonces ya no me va a necesitar, entonces ¿qué hago? Pues buscar la forma de seguir teniendo este lugar. Y en vez de trabajarme y de decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando conmigo, no? Voy a ir a un proceso porque me personal, siento o soy inseguro, o un ser crítico conmigo mismo, lo que hago es como, pues decir, a la otra Justamente en el persona que estoy ámbito mal. terapéutico, Sí, ¿no? Claro. la Sí. sexualidad juega ahí un papel muy importante. En un estudio que recuerdo, gente joven que tenía problemas de celos trataba de compensarlo sexualmente. Entonces, ahí encuentras una explicación de muchas de por qué el sexo se vuelve importante cuando no puedes competir en otros niveles como el trabajo, las profesiones, pero sí sexualmente, y entonces te sirve para controlar O reafirmarte. o reafirmar. Y creo que también valdría la pena pensar en qué momento de las relaciones de pareja la diferencia del éxito laboral se vuelve un problema. Sí. ¿No? Es decir, fue un problema desde un inicio, ¿no? Sabemos que cuando empiezas a vincularte con alguien, pues las similitudes se amplifican, las diferencias se minimizan, ¿no? O sentimos que vamos a poder contra el mundo, ¿no? En algunos sentidos. Y va pasando y como dices, la realidad te va marcando, empiezan a surgir incomodidades, malestares, ¿no? Pero si hace un año asumíamos que claro que íbamos a poder, yo no tendría problema que mi suegra viniera cada fin de semana, no, pues resulta que después de un año ya me empieza a calar. Entonces, como pensar también la propia evolución de las parejas Sí. y que en algún momento lo que no me incomodó al inicio me empieza a incomodar después, o lo que yo sentí que era chiquito resulta que era nivel 10. Sí. Entonces creo que también hay que pensar cómo a partir de qué cosas se empieza a ver esas incomodidades. Sí, y que cuando justamente se presentan estas incomodidades, ¿cómo las gestionas? ¿Cómo las pones con tu pareja en una plática? ¿Cómo llegas a acuerdos? O más bien, ¿cuál es el trabajo individual que te toca hacer para que pues, puedan continuar en ese vínculo y justamente tener esta flexibilidad de construir pues, nuevas dinámicas, nuevos acuerdos o una nueva forma de vivirse en pareja, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a seguir ahondando porque ya hablamos de lo que se dicta a los hombres, pero ¿qué pasa en el caso de las mujeres? Una pausa y regresamos, no se vayan. Romper con los tradicionales roles de género permite a las parejas apoyarse más allá de las expectativas sociales. Algo que padecen todos. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras y nosotros en Diálogos en Confianza. Viernes de pareja, tengo celos de tu trabajo. Hemos hablado principalmente de cómo se sienten los celos, cuál es la manera en la que se pueden representar en acciones con la pareja. Hemos hablado acerca de cómo se sienten principalmente hombres en parejas heterosexuales cuando hay una disparidad de ingresos o a lo mejor la mujer tiene un ingreso mucho más alto o probablemente que la mujer se haya decidido o por omisión se tiene que quedar a cuidar a los hijos y el hombre tiene que ser el proveedor. Así es que hemos hablado de muchos temas y la verdad es que la conversación digital ahora sí ya agarró. No había agarrado al principio, pero ahora sí ya agarró. Entonces voy a leer unos comentarios que están muy interesantes y si quieren comentar me interrumpen y seguimos después. Anaí nos dice, mi esposo se encontraba en un momento profesional en ascenso cuando nos casamos. Yo decidí apoyarlo y sabía que en ese momento estaba dejando muchas oportunidades laboralmente y dejé de trabajar varios meses.
Afortunadamente, una vez que él se encontraba más estable, me ayudó a encontrar un empleo de acuerdo a mi formación personal en la misma industria que él. Aunque él es ingeniero y yo estudié administración, ambos encontramos grandes oportunidades en el sector automotriz. Me siento muy satisfecha de las decisiones que hemos tomado. Cada uno ha tenido su momento de crecimiento profesional y seguimos trabajando juntos para buscar mejores oportunidades el uno para el otro. 5 estrellitas. Muchas gracias, Anaí. 5 estrellas, nos dicen nuestros especialistas. Angélica nos dice, yo pondría primero en la mesa desde la concepción de hablar del concepto de pareja, si lo ves como un complemento, como roles o acuerdos que se establecen en ella. Desde mi punto de vista, hablar de celos y envidia al final se traduce en la conversación interna que no está sucediendo en la pareja, de ti como persona y con la pareja, y lo trasladas a alguien o algo fuera de ti. Me queda claro que hay muchos otros factores ideales, pero si vamos a lo básico, es un trabajo en ti para que tu entorno cambie. Muchas gracias, Angélica. Berenice nos dice, buen día, yo siempre he pensado que si no admiras a tu pareja, nada tienes que hacer ahí. Recuerdo que tenía 3 años, una pareja 3 años más grande y me terminó y me dijo, no puedo estar con alguien que es más que yo. Y yo solo pensé, lo siento, yo no puedo dejar de prepararme para que tú no te sientas mal. Ay, Muchas también 5 felicidades, estrellitas. Berenice. Mayri nos dice, como que el ser de la misma carrera no es buena idea. Si a veces se existe competencia laboral, académica, económica con los demás y se trae al hogar en donde coinciden las debilidades y fortalezas. No podría convertirse en un campo propicio a batallas, menos si no dejan el trabajo y consentimientos afuera de la casa. Yo creo que sí se vuelven un campo de batalla, ¿no? Y si se sigue y se lleva el trabajo a la casa, pues yo creo que peor, ¿no? Rubén nos dice, buenos días, también es cuestión de darse cuenta que hoy en día muchas mujeres dicen frases o palabras humillantes hacia el género masculino, cuando se sienten empoderadas, y eso causa y eso no es necesariamente machismo, pero sí que uno de los hombres llegue a desear que ella gane menos que uno, o de ser soltero conseguirse a una que tenga un sueldo más bajo. O que ni trabaje, porque también la mujer aplica la violencia hacia el compañero. Ahorita vamos a comentar esto, Rubén. Hay varios puntos que podríamos hablar aquí, ¿no? Empezando por la discriminación inversa, que no dicen muchas personas que no existen. Socorro dice, hola, es difícil cuando la mujer gana más, pues el marido piensa que le están quitando autoridad en el matrimonio. Y también influye mucho en cuanto a los estudios que se sienten y que se tienen. Pues yo tengo una carrera en diseño de modas y mi esposo trabaja en lo mismo, pero él es trazador, ambos en diferentes lugares, pero cuando yo le digo que puede superarse, siento que lo toma como una ofensa cuando no es así. Los celos en cuanto al medio laboral son evidentes y en casa también hay que trabajar en equipo, pero también existen los celos dentro del matrimonio, pues hay personas que opinan que la mujer tiene que estar en casa. Gracias, Socorro. Carmen nos dice, me sucedió cuando inicié mi maternidad. Esto es muy interesante. Me dieron muchos celos ver cómo mi pareja continuaba con su desarrollo. Ambos somos médicos y yo tuve que dividirme entre mi trabajo, la maternidad, la casa, en él y en mí. Gracias, Carmen. Creo que este es uno de los comentarios nodales para poder sacar una conversación bastante interesante en este bloque. Un par de comentarios más. Odette nos dice, por supuesto que hay una cuestión de género y social. Culturalmente, el hombre se espera que sea buen proveedor, mientras que la mujer, si trabaja, se piensa que es para ella, incluso viviendo en pareja y con hijos. Las propias mujeres lo piensan así. Este también me parece un gran comentario, porque también es como un poco generalizado el pensamiento de si el hombre trabaja, que sea proveedor, y si yo trabajo, que sea para mí, ¿no? Y entonces, si la mujer genera dinero, son para mis gastos, no voy a aportar a la casa porque ya tengo un proveedor, ¿no? Que es lo que se refiere a Odette, que me parece un tema importante. Y por último, un comentario un poco largo, pero que vale mucho la pena. Hola, mi nombre es Enrique, llevo 20 años de casado, mi esposa y yo somos maestros. Ya hace aproximadamente 11 años atrás, mi gran maestro interino, me hice gran maestro interino y me quedé sin trabajo 6 meses. Siempre me apoyó mi esposa y de hecho en muchas ocasiones llegó a defenderme de comentarios por parte de ambas familias en donde me catalogaban como mantenido. Creo que es importante que exista comunicación en las parejas y ver esa relación como un equipo, como una empresa en donde juntos debemos de salir adelante, apoyarnos el uno al otro. Siempre le digo a mi esposa que me siento muy orgulloso de ella como mujer, como profesionista, como esposa y como madre. De igual manera, me siento orgulloso de vivir en un país en donde actualmente la
mandataria es mujer, ya que las mujeres tienen las mismas capacidades que cualquier otra persona. Es triste ver cómo predomina el machismo en la sociedad. Los felicito por su programa y por los temas tan interesantes que abordan. Desafortunadamente por mi trabajo me es un poco difícil verlos. Pues lo puedes ver en 11 más. Puedes ver todos los programas en 11 más, pero bueno, creo que ya tenemos una lista enorme para poder salir de aquí con muchos temas. Sí, que justamente quiero ocupar el comentario que nos mandaba Carmen, ¿no? O sea, cómo la experiencia de una mujer que tiene un éxito profesional, que tiene un desarrollo, sí es distinta por los mandatos y por los roles de género que existen. ¿Qué es eso que la sociedad y a nivel histórico-cultural se nos ha dicho que nos toca a las mujeres? Sí. A las mujeres les hemos aprendido a vivir desde la desigualdad y estar en subordinación, ¿no? Entonces, hacernos chiquitas. No resaltar. Quien tiene que resaltar es la pareja varón, ¿no? Entonces, cuando a mí me va bien, cuando yo gano más, cuando tengo mayor poder adquisitivo, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues primero hay muchas veces que se conecta con la culpa. Claro. Me siento mal que a mí me vaya bien, ya él no, como a mí. ¿No? Y entonces, al conectar con la culpa, genero una serie de conductas y de pensamientos y cómo es que me relaciono con mi pareja a partir de que me siento culpable de que me vaya bien. Entonces, por un lado, no disfruto mi trabajo como podría ser sin la culpa, ¿no? Claro. Pero también por otro trato de compensar, ¿no? ¿Cómo compenso esto que me va bien? Entonces, tal vez hago la doble jornada en casa, ¿no? A lo mejor cubro más gastos, a lo mejor, pues, o cuando me ascienden a un puesto o me proponen algo mejor, lo hablo con mi pareja, oye, ¿tú cómo ves, no? O sea, entonces, pero como desde la pena, desde la culpa. Entonces, desde ahí lo vivimos porque sabemos que culturalmente no nos corresponde ese lugar. Que estamos que estamos ocupando un lugar que no nos corresponde, entonces a partir de ahí me relaciono como haciéndome chiquita. O no lo presumo, o no lo digo, ¿no? En fiestas o en reuniones familiares no lo comento, no lo resalto, porque no me toca a mí hacerlo. Claro. ¿No? Sí, y porque sabes que haría ver menos a tu pareja y que eso no se vería bien socialmente y que pues incluso se castigaría mucho y no quieres hacer sentir mal a tu pareja. Y también Carmen nos mencionaba algo muy interesante que creo que es una experiencia que parece algo muy individual, pero en realidad creo que tiene que ver con algo muy social, que es esto de ambos partimos del mismo terreno, nos empezamos a desarrollar profesionalmente, somos de la misma carrera, ambos eran doctores, y en cuanto ella en cuanto tienen a su primer hijo, ella dice, siento muchos celos de mi pareja porque la vida de él continúa, pero la mía cambia radicalmente. Y la cuestión es, ¿tendría que ser así o es un tema más de a quién le tocan los cuidados? Entonces, cuando una mujer se convierte en mamá, tiene que abandonar su carrera profesional porque si no es egoísta. O sea, creo que hay mucho de fondo y que eso para las mujeres les puede generar, pues sí, celos y envidia hacia la pareja, ¿no? Claro. Yo lo que pienso es que todavía en México no hay las condiciones suficientes para que el cuidado salga solamente del ámbito de la familia y de la pareja, ¿no? Y sabemos que efectivamente las que tienen que detener su crecimiento laboral son las mujeres y que el regreso al mundo laboral después de los primeros años de crianza tiende a ser largo, entre 3 y 5 años, y muchas de ellas dicen, estoy desactualizada, ¿no? Al respecto. Y que aunque hay iniciativas de política pública para la incorporación de las paternidades, los hombres vamos un poco atrás todavía, ¿no? Y me lo sigo encontrando en las experiencias concretas de hay hijos, ¿no? Nuestro primer hijo o hija, y ella cansada, agobiada, de repente con depresión posparto, y de repente los hombres ahí queriendo entrar, ¿no? Algunos diciendo que no es de ellos, otros queriendo entrar, haciendo un ejercicio importante, y creo que ahí es un gran reto, porque muchas veces se estresa el vínculo, se fractura el vínculo, hay una serie de desconexiones, pero también hay parejas que intentan crecer a partir de eso, ¿no? Entonces es como desde la corresponsabilidad, cómo nos podemos ir entretejiendo en ese sentido, ¿no? Y cuando estoy en conversaciones con varones, me encanta preguntarles, ¿tú puedes dormir solo a tu hijo o tu hija, por ejemplo? Tu pareja tiene momentos de desconexión y tú puedes ir a preparar el biberón si es necesario, sabes dónde está la ropa, tú armas la pañalera cuando se van de viaje, ¿no? Esas cosas que creo que son importantes, porque aunque a lo mejor no cambian cosas más complejas, van generando que entre la pareja no se viva esta sensación de no estamos juntos, sino que
que nos estamos acompañando como un equipo y que creo que la crianza, es que es complejo, ¿no? Porque a la familia se le pide de repente todo, ¿no? En ese sentido, y creo que el éxito laboral junto con la decisión de ser padres o madres, creo que hoy hay parejas que se lo preguntan mucho más que antes, hay parejas que están decidiendo no tener hijos o hijas por un tema de proyecto de vida, sí por un tema económico, o simplemente ayer me decía una pareja, no nos sentimos listos emocionalmente. Todavía estamos muy verdes, ¿no? Qué bueno, salud mental, felicidades, ¿no? Prefieren un perro. O esta idea de si se puede bien y si no, no pasa nada. Claro. Entonces, creo que tiene que ver cómo hacemos y cómo generamos condiciones no solo en el interior de las parejas y de las familias, sino otro tipo de situaciones. Uno, para que los hombres nos sigamos involucrando más y que cuando las mujeres regresan al campo laboral con más fuerza, existan condiciones para su incorporación. Y que evidentemente eso va a desembocar en dinámicas pues mucho más sanas, donde tal vez no va a existir el celo ni la envidia, porque pues hay comunicación, hay participación y hay pues esta voluntad de que ambas personas puedan crecer dentro de ese vínculo que se está formando. Y también es retomando un poco lo que decías, no ser rígidos en cuanto a las estructuras de pareja, ser flexibles. Como este comentario que nos llegaba, a ver, hubo una persona que en algún momento le iba bien, se queda sin trabajo, que es algo que a todos nos puede pasar, y que en vez que eso te genere inseguridad o decir, ay, es que ahora mi pareja va a ser la proveedora, ahora mi pareja es quien gana más, ahora mi pareja es a quien le va bien, es más bien como, qué padre tener a alguien que me puede brindar este apoyo por un tiempo mientras estoy desempleado, porque quién sabe, en algunos años tal vez sea al revés, y tal vez ahora a mí me toque ser el sostén por un tiempo de mi pareja, porque la vida es así. Yo creo que esto que se está comentando es muy importante. Yo también agregaría que hay muchas etapas, o sea, tanto con relación a la edad y con relación a la duración de ser pareja. Claro. Entonces, yo hice una investigación muy interesante en 4 países latinoamericanos, México, Perú, Colombia y Guatemala, donde encontramos algo realmente interesante. Los jóvenes, por ejemplo, buscaban cierto tipo de relaciones porque están entusiasmados por crecer, pero ya a partir de cierta edad ya no buscan buscan comodidad, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué diría? Aquí habría que diferenciar diferentes regiones culturales. Claro. El norte del país, por ejemplo, yo lo veo muy misógeno, pero muy misógeno estilo norteamericano, por ejemplo. Te vas al sureste y ves otro tipo de misoginia. Entonces, la edad, la cultura, hasta el tipo de empresa. Claro. ¿No? Porque hay empresas que no tienen horario. Entonces, ¿cómo no vas a generar celos cuando tu pareja trabaja 14 horas y llega cansada y entonces aquí la doble jornada? Entonces hay muchas cosas que pueden diferenciar y a veces no justificar, pero sí te hacen entender que se den dinámicas como celos y envidia. Claro, o sea, la realidad que vivimos es muy complicada y de ahí que haya diversidad de situaciones donde evidentemente existirán celos y envidia, y justamente ahora vamos a empezar a hablar de cómo lo gestiono, ¿no? O sea, cómo me hago cargo de esto y sobre todo cómo veo la luz o la función que puede tener la envidia en mi desarrollo, por ejemplo. Pero antes vamos a ver el testimonio de Mireya, que nos habla de su dinámica de pareja y cómo es que los celos y la envidia existen o no. Vamos a verlo y lo comentamos. Hola, yo soy Mireya Meléndez, tengo 45 años y actualmente sí me encuentro en una relación de pareja de 24 años. Hace algunos años mi esposo era el proveedor mayor y en este momento yo soy la que genero mayor ingreso que él. Yo soy muy afortunada, no hay diferencias de género en cuanto a mi relación con mi esposo y conmigo. Sin embargo, nuestro entorno se ha afectado muchísimo, principalmente porque él proviene de una familia tradicional, donde se cree que el proveedor mayor debe de ser el hombre. Llevo 10 años siendo la proveedora mayor en cuanto a lo económico. Mi esposo provee de forma diferente y la familia sí ve eso como erróneo, como que algo no está bien. Ahí es un problema emocional, no es de género. Las dinámicas que hemos tomado para sobrellevar y tener una vida más equilibrada, en mi caso, pues es tomar terapia, ver primero por mí y saber que él es un ser único y yo también. Definamos primero qué es éxito. Éxito es el que tú te sientas feliz con lo que haces. Y yo veo que mi esposo se siente feliz.
Entonces, pues me toca a mí ahora apoyar esa parte económica donde él en su momento apoyó más que yo. Y hay dos vertientes. Una, donde mi esposo quiere entrar en la dinámica de no sentirse mal y me parece que existe un pequeño abuso donde él no da un poco más de lo que sabría que podría dar, entonces entra en una zona de confort que a mí me preocupa por el futuro. El éxito también depende de que la otra persona esté en el mismo canal que uno. Entonces, en este momento mi esposo y yo no estamos en el mismo canal y es un poco complejo venir jalando a alguien que no tiene los mismos objetivos. Tengo que prepararme yo para tener un buen futuro. Mi vida no depende de mi esposo, depende de mí. No me afecta que gane menos. Lo que me afecta es que su propósito se quedó muy chiquito en comparación a la persona que yo conocí. Mireya, te agradecemos muchísimo la generosidad de compartir tu historia y sobre todo de permitirnos presentarla aquí en el programa, porque creo que es muy valioso todo lo que ella pone aquí en el programa. Y comparte muchas claves que son ejemplo y que podríamos seguir, ¿no? Ella va a terapia, ¿no? Ella reconoce que el éxito, ¿no? O sea, el éxito personal, ella defiende su convicción y lo que acordó con su pareja y entonces no le va afectando tanto lo de alrededor, ¿no? Y reconoce que pues salen de la norma, ¿no? Que no es la norma. Pero también ella reconoce de que ya siente como una comodidad por parte de su pareja donde ella provee más, ¿no? Entonces, creo que aquí lo importante es escuchar los celos y la envidia, porque eso habla de nosotras, de las personas, de nuestra historia, de nuestras convicciones, de nuestros ideales, de nuestras expectativas, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo celos? Que eso habla mucho de mí, del contexto en el que estoy, ¿no? Y entonces, a partir de esta reflexión y este trabajo personal, puedo compartir, puedo negociar, ¿no? Pero primero tengo que tener claro yo qué es lo que para mí es éxito, qué puedo yo negociarme con mi pareja y qué cosas, ¿no? Hay un testimonio que dice, yo no puedo negociar yo no puedo estar con una pareja que gane más que yo. Y la chica le dice, pues, órale, bye, ¿no? Bye, sí. O sea, porque son cosas que yo no me voy a negociar con una pareja, ¿no? Ganarme, o sea, que me haga más chiquita porque alguien no se siente seguro de estar conmigo, ¿no? Entonces, creo que aquí lo importante y del testimonio que mencionas, primero, ¿qué me puedo negociar yo? ¿Qué significa para mí vivir en pareja? ¿Qué significa para mí el éxito? ¿Y qué puedo negociar con mi pareja y qué cosas, no? Y sobre todo también me parece cómo voy evaluando, cómo va creciendo la relación de mi pareja, porque al final ella lo dice, pues creo que ya tenemos propósitos diferentes o algo cambió que para ella dice, ya no está funcionando, ya no es algo que me esté haciendo sentir satisfecha en este vínculo. Yo vuelvo a hablar del principio de realidad. Una teoría de relaciones románticas plantea que, por ejemplo, las mujeres, cuando buscan pareja, buscan una pareja que sea por lo menos igual a ellas. Y que inclusive, conforme la edad avanza, no los quieren por abajo de ellas. Y esta misma teoría plantea que los hombres tienen menos ese conflicto. Nada más que las mujeres buscan éxito económico, mientras que los hombres buscan reproducción y belleza o juventud. Entonces, este ideal que se va formando culturalmente de la pareja, pues la realidad nuevamente te enfrenta, ¿no? O sea, por ejemplo, las mujeres en cierto momento de su vida, pues es una pirámide. ¿Cuánta gente a los 40 o 50 años es capaz de tener un buen nivel si tú tienes un buen nivel? Entonces, tu segmento en el que estás buscando pareja, a lo mejor no lo vas a encontrar. Y los hombres, a lo mejor cuando ven jóvenes o ven cierto tipo de parejas más vulnerables, es más fácil el acceso. Entonces, en este testimonio, parecía que estaban creciendo igual, pero en el momento en que él se queda sin trabajo, ella sigue subiendo. Y su expectativa, ahí sí difiere un poquito, sigue creciendo conmigo, pero a lo mejor esa no era el acuerdo inicial, ¿no? Entonces, yo creo que aquí habría que volver nuevamente a que hay muchas expectativas y la cultura tampoco nos permite tener acceso tan fácilmente a los ideales de igualdad. Exacto. Vamos a dejar esto sobre la mesa y lo vamos a platicar. Vamos a ver el mensaje que Fernanda Tapia nos tiene preparado para esta semana con el tema Tengo celos de tu trabajo. Vamos a verlo y regresamos. No se vayan.
Ay, 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 celos laborales en pareja, vaya tema. Fíjense que investigando para esta aportación me encontré con 2 películas que plantean este conflicto, solo que en ambas, para hacer esto más complicado, es ella la que no solo gana más que el marido, sino que se convierte en su jefa directa. Ni les cuento el final porque no quiero crear lo que ahora le llaman spoilers. Digo, anímense a ver Acoso Sexual con Demi Moore y Juego Limpio, que se estrenó en streaming el año pasado. Bueno, pues resulta que gracias a los muchos años de lucha que hemos librado nosotras las mujeres a la sociedad machista occidental actual, pues no le ha quedado de otra que aceptar nuestra inclusión ya en todos lados. Ahora, que para que un hombre y una mujer ganen lo mismo en el mismo puesto, haciendo la misma chamba, todavía falta un rato, sobre todo en nuestro país, en donde nuestra sociedad sigue pues atrapada en los prejuicios que indican de forma casi mandatoria que el hombre es el proveedor y la mujer todo lo demás. Niñera, cocinera, enfermera, trabajadora del hogar, psicóloga infantil, todo lo que se acumule. Pero, ¿qué pasa cuando uno de los integrantes de la pareja comienza a sentirse estancado profesionalmente mientras que el otro avanza? Y lo más común es que se acumulen un montón de resentimientos que nos pueden llevar a la infelicidad, al conflicto, a la ruptura. ¿Cómo alejarnos de la envidia por el éxito laboral y sobre todo en pareja? De acuerdo con la psicóloga y psicoterapeuta española María Gema Fernández, el primer paso para vencer este monstruo verde que todo lo ocupa, llamado envidia laboral, es reconocer que este engendro te puede acabar carcomiendo por dentro. Segundo paso, recuerda que tienes derecho a expresar tus emociones con algún confidente cercano y, bueno, de preferencia con un especialista, para después poder hablar con tu pareja de manera adulta, madura, respetuosa sobre estos sentimientos que te hacen sentir mal. Es primordial generar empatía en ambos lados y si se sienten celos del éxito laboral en pareja, hay que revisar las inseguridades, la probable baja autoestima o falta de confianza en sí mismos. Y bandera roja si se sienten, Así que, pues ya lo sabe, a estar atentos antes de que esto carcoma la relación. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Enfocarnos solo en los logros ajenos desvía la atención de nuestras metas y crecimiento personal. Bueno, podemos diferenciar los celos, que tiene que ver con que a mí me da miedo perder el vínculo por algo o por otro vínculo que tú tienes, ¿no? Por alguna actividad que tú haces. Entonces, yo tengo miedo de perder lo que tenemos en conjunto. Eso podríamos identificar los celos. Y la envidia es, yo quisiera tener lo que tú tienes y que yo siento que no soy capaz de tener. El celo tiene que ver con algo que me pertenece o que siento que me pertenece, y la envidia es algo a lo que me gustaría tener, ¿no? Que yo aquí agregaría y hablaría a favor de un sector. Ser proveedor está difícil, O sea, hoy en día, proveedor o proveedora, no es fácil, porque puedes ser muy exitoso profesionalmente, pero no ganar bien. Y entonces cubres una parte, pero no la otra. Y como que los celos y la envidia están en esas categorías de las emociones que no tenemos que decir, que tienen que estar ocultas o que socialmente, como lo comentas, no podríamos sentir celos por alguien a quien también a veces admiramos. Claro. Y creo que acá lo interesante será ir pensando cómo se va gestando y se van desarrollando esos sentimientos a lo largo de una relación de pareja. Claro. Y culturalmente vivimos una cultura competitiva. Desde que empezamos en la primaria, que hay cuadro de honor, que la competencia, que quién es el primero o la primera. O sea, entonces, ¿por qué no tendría que ser competitiva con mi pareja si culturalmente siempre es, vamos a hacer un examen, voy a aplicar para un trabajo el primer lugar, que reprobaste el examen? O sea, siempre estamos compitiendo.
Para mí somos seres deseantes además. Deseamos lo que tiene él, ella, pero también puedo desear lo que no tengo pero quisiera tener. Es decir, somos seres deseantes y hay quien diría incluso carentes en algún sentido. Hay que tener mucho cuidado de si es envidia, si es un celo, o tiene que ver con la necesidad de una corresponsabilidad. Que creo que hay que pensar también, ahí hay una reflexión para el público de cómo se va sintiendo el celo. Lo siento cuando empieza a ganar un poco más, cuando de repente voy a sus espacios laborales y veo que la reciben o lo reciben muy bien y entonces el jefe habla muy bien de él o de ella. ¿Cómo se empieza a generar eso? Y no es lo mismo que yo sienta celos de mi pareja románticos y lo confundo con el trabajo. Entonces no te dejo ir a trabajar porque trabajas y eres muy exitosa, cuando a lo mejor no me gustaría que conocieras a una persona superior a mí. Diálogos en Confianza te acompaña con los temas que son relevantes para ti. Sintonízanos la próxima semana y únete a la conversación. Este lunes hablaremos sobre la importancia de los cuidados paliativos como parte del nuevo Sistema Nacional de Cuidados, diseñado para fortalecer la autonomía y el bienestar, especialmente en apoyo a las mujeres. La adopción de un adolescente trae diversos desafíos. En Diálogos en Confianza exploramos cómo crear un ambiente que fortalezca la integración y el desarrollo emocional del adolescente en su familia adoptiva. La adversidad es parte de lo cotidiano, pero ¿cómo enfrentarla? Este miércoles descubre cómo superar los momentos difíciles y dejar atrás la incertidumbre con resiliencia y fortaleza. En México, las leyes que rigen los derechos de las mujeres promueven su avance y protección en la vida nacional. En Diálogos en Confianza analizaremos cómo han sido estos cambios, así como las primeras reformas e iniciativas para las mujeres que garantizarán la igualdad sustantiva en la Constitución. Los me gusta o likes son una forma de interacción emocional en redes sociales. También se han convertido en una vía para hacer conexiones afectivas. Este viernes hablaremos cómo estos pequeños gestos virtuales influyen en nuestras relaciones de pareja. No te pierdas nuestras transmisiones en vivo por la aplicación 11+. Síguenos en nuestras redes sociales y comunícate al 55 51 66 40 00. Este es un espacio para ti. Te esperamos en Diálogos en Confianza. Estos son los temas que tendremos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza, así que ya lo saben, tenemos una cita todos los días en punto de las 9:30. Y ya llegamos a la recta final de este programa, pero antes vamos a escuchar, Iván, lo que opina sobre el testimonio que vimos antes de irnos a la pausa de Mireya, en el que ella es la proveedora y ahora está enfrentando una situación en la que no sabe qué hacer porque siente que ya no tiene el mismo objetivo con su pareja, y que él incluso ya está en una situación pues de comodidad porque ella es la proveedora. Yo cuando escuchaba el testimonio pensaba en la necesidad de reconocer y perderle el tabú, hablar de que esta experiencia implica a veces vivir ambivalencias. ¿No? Es decir, periodos donde me siento cómodo, cómoda de la manera en la que económicamente nos estamos organizando, pero puede ser que en un par de temporadas ese acuerdo me empiece a generar incomodidad y malestar y tengamos que empezar a hablar de eso que empieza a suceder. Creo que eso es algo necesario. Y creo que eso también nos invita a reflexionar por qué es tan importante que cualquier pareja, dentro y fuera de la heterosexualidad, en cualquier arreglo amoroso, sexual, afectivo, eventualmente tengamos que sentarnos a reflexionar sobre los acuerdos. Pareja que no actualiza acuerdos va para el fracaso, eventualmente. Y lo que sucede es que a veces las incomodidades se asumen como expresiones no amorosas. ¿Cómo le voy a decir a mi pareja que me estoy sintiendo incómoda y que él no gane lo mismo que yo? ¿Cómo me voy a sentir incómodo si de repente digo, oye, que tú ganes más que yo, a mí me mueve? O sea,
cómo eso muchas veces no se nombra. Entonces pensaba en este testimonio que es necesario hablar de la importancia de ir reactualizando los acuerdos cuando sea necesario, y que la incomodidad es una aliada, no es a veces cómoda, desde luego, vivirla, pero puede abrir posibilidades de cambio, que eso creo que es importante. Y algo que me quedé pensando particularmente en él, no sé, me interesa mucho qué le pasa a los hombres, ¿no? Es algo que hago en mi vida cotidiana. Lo que me he encontrado es que algunos hombres, cuando pierden su empleo, hay un duelo terrible, y que la recuperación para volverse a conectar con su proyecto de vida, la pasión, la energía vital, de repente es difícil encontrarla, ¿no? Entonces se quedan estancados, se sienten, ya les da mucho miedo volver a moverse, pedir otra vez un empleo les da miedo. Entonces también como que esta zona de confort hay que cuestionarla, de qué está hecha, y si tiene que ver con el mero privilegio de que, pues, que ella lo haga, o tiene que ver con internamente, después de haber perdido, desbalancear, o después de haberme desbalanceado en esa área de mi vida, no me siento otra vez competente de volver a buscar un empleo por miedo a fracasar, por miedo a que me cierren las puertas. Entonces yo creo que hay que meternos también a analizar esos matices. Esto que mencionas de la incomodidad y de darnos esa oportunidad de poder verbalizar lo que nos está pasando, si me siento mal porque mi pareja gana más, si me siento mal tal vez porque siento que estás ya en una zona de confort o que ya estás estancado, sería este gran primer paso. Y la pregunta sería ahora, ¿y cómo lo gestiono? Si a raíz de este programa me doy cuenta que esa incomodidad, que ese dolor que siento, que esa neblina mental es probablemente celos o envidia hacia mi pareja, ¿cómo lo empiezo a trabajar para que esto no se convierta en algo destructivo, sino en una oportunidad para revisar acuerdos y también para revisar qué pasa conmigo? Sí, es muy importante pues validar las emociones, ¿no? Y no quererlas bloquear de, ay, no, yo no puedo tener envidia, ay, no voy a pensar en eso, sino permitirse sentir, ¿no? Respirarse la emoción y sentirla. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué habla de mí? ¿De qué por qué estoy de desacuerdo? ¿De hace cuánto tiempo? Entonces, primero necesito elaborarlo yo en lo individual para poderlo hablar con mi pareja. Ahora, el espacio de pareja tiene que ser un espacio seguro, donde yo pueda hablar de lo que yo pienso y lo que siente, de lo que siento sin que el otro me calle, me diga que no, me invalide, ¿no? Pero también expresarlo de manera amorosa, porque es un espacio seguro. Entonces, ya que yo elaboré, integré lo que yo siento, lo pueda plantear de manera amorosa con mi pareja, y si me toca del otro lado, pues aprender a escuchar. No estar a la defensiva luego, sino convertirnos un poco en investigadores, investigadoras de por qué lo dices, a qué te refieres, a ver, dame un ejemplo, ¿no? O sea, creo que es muy importante el diálogo para poder decir, es que no era mi intención, no había dado cuenta de esto, no te había dicho, pero estoy en un duelo por la pérdida de mi trabajo. Entonces, desde ahí puedo tener una mirada distinta de lo que yo pensé que pasaba, pero es importante generar un espacio seguro y sentirme también yo seguro o segura de poder plantear esto, pero primero pasó por un proceso personal, no solo como sacarlo, ¿no? Sino yo lo elaboro, yo lo siento, y bueno, si llega a acuerdos, está genial. Si nos damos cuenta que no logramos los acuerdos o que no se cumplen los acuerdos, tal vez necesitemos un acompañamiento especializado, ¿no? Pero de primera mano hacer esto, porque sé que no todas las personas podrían tener un acceso a una terapia individual o de pareja. Sí, pero esta aceptación, por ejemplo, de que estoy sintiendo celos o envidia es súper importante, porque si no, como que esa energía se quede estancada en solo evitar sentirlo, y puede hacer que sabotemos nuestra relación, ¿no? Exacto, y se va a manifestar en reclamos, en indirectas, en resentimiento, ¿no? Y que después te recuerden 5 años lo que hice por ti, ¿no? Y entonces ahí justo empiezan las violencias, ¿no? Entonces es mejor hablarlo y generar estos espacios seguros para que no se manifieste de una forma, pues, que lastime. Exacto. Felipe, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que esto incluye, entre otras cosas, un proceso. O sea, yo plantearía que celos, envidia y otros sentimientos son procesos. No es algo que te surge y empieza y acaba en ese momento. Porque los procesos pueden ser desde la infancia o de una etapa de la vida. Entonces, hacer conciencia de ellos es muy importante. Ahora, para dar un poco de solución a nuestros televidentes, yo diría, hacer conciencia no quiere decir ya tengo que arreglar, sino es primero qué es lo que siento, cómo lo siento, qué efectos tengo en la otra persona, y sobre todo, y si yo me identifico con un tipo de celo o de envidia o de violencia, es cómo es que yo actúo y cómo es que podría actuar frente al mismo sentimiento. Voy a poner un ejemplo. Hay quienes frente a celos o envidias violentan. Entonces puedes golpear, puedes insultar, pero también
puedes evitar. Es decir, cierro los ojos, aquí no pasa nada y pasan 30 años, ¿no? Y finalmente el chiste es que tengas conciencia de lo que te está sucediendo. Muchas gracias. Iván, ¿cuál sería tu consejo final? Un poco pienso que también es necesario reconocer esto que decía Felipe, de cuál es precisamente mi mecanismo de aprendido de responder frente a eso que me incomoda. Y valdría también la pena reconocer si es todo el éxito laboral de mi pareja o hay situaciones específicas que me están generando ciertas molestias o están generando celos o están generando envidia. Y en ese sentido para mí es muy importante como reconocer cuáles son las creencias que están ahí como alimentando esas emociones que estoy percibiendo, y a partir de esas emociones, ¿qué empiezo a hacer? Le dejo de hablar, le empiezo a controlar, empiezo a checar sus redes sociales, voy a la fiesta del evento de fin de año en la empresa y entonces le hago caritas, o estoy serio, seria, o voy de malas, o sea, como un poco reconocer pensamientos, creencias y conductas. Y a mí, de manera muy concreta, cuando he acompañado a parejas en donde hay ciertas diferencias económicas en términos no solo del éxito, sino cómo a partir de ese trabajo que tengo se está jugando el dinero y la economía familiar, hay parejas que han ido a asesorías financieras. O sea, sentémonos a ver cuánto gana él, cuánto gana ella, dónde está él, dónde está ella, y poder generar acuerdos donde la cancha sea un poco más pareja. Y yo también diría, parejas, no se ataquen, ¿sí? Si en la primera temporada del plan que se arma no sale, hay que practicar, porque creo que también a veces hay esta idea de si ya lo hablamos, en automático tiene que llevarse a la práctica y nos tiene que salir bien. Y no, en realidad es un proceso, es un proyecto nuevo, es una renovación de empezarnos a vincular desde otro lugar, y creo que también hay que darle tiempo a que se vaya cocinando el asunto. Así es, la relación de pareja es un proyecto en el que hay que trabajar. Les agradezco muchísimo, muchísimo a los tres este programa. Creo que se brindaron grandes herramientas y sobre todo se dejan muchas preguntas y muchas reflexiones sobre qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que seguimos replicando y hacia dónde queremos llevar las dinámicas de pareja que tenemos. Y como siempre, Lalo, muchas gracias por traernos la voz de la audiencia. Minat, muchísimas gracias, y gracias a todas las personas que estuvieron conectadas y conectados. Les dejo con una duda que nos dejan en un comentario. ¿Qué pasa con el miedo que siente una mujer cuando el hombre es proveedor? Y si se rompe la relación, ¿qué va a pasar con su estabilidad financiera? Nos lo comentaron en los comentarios. Muchas gracias por estar con nosotros en este viernes. Gracias por este programa. Claro que sí, los esperamos el próximo viernes de pareja para hablar de los likes y las relaciones casuales. Y ahora es tiempo de teatro con Andrés Castuera, que nos trae las mejores recomendaciones de obras que pueden ver en los siguientes días. Que tengan un excelente fin de semana. Sigan en la señal del 11. Un abrazo. ¿Qué tal, gente amante de las tablas y los telones? Es tiempo de teatro por el 11. Hoy te quiero compartir una verdadera experiencia de teatro documental basada en una profunda investigación sobre la situación que viven las y los familiares de las personas que han sido privadas de su libertad en nuestro país. Una travesía llena de obstáculos, trabas y gastos económicos enormes y peripecias de las que casi nunca se habla. La obra se llama Expediente Durango, Bitácora de Viaje. Cuando una persona es privada de su libertad, la familia también es privada de muchas cosas, irónicamente, también de parte de su libertad. El colectivo Teatro desde el Encierro acompañó a mujeres que son hijas, madres, hermanas y abuelas de personas que se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social de Durango, y los testimonios son el hilo conductor de este manifiesto teatral que levanta la voz por aquellos a quienes la cárcel les sigue más allá de las paredes de una prisión. Largas travesías a través del desierto, burocracia, trámites absurdos, son cosas que hacen que casi se den por vencidos, hasta que el amor y la resiliencia y el anhelo de libertad les hace seguir en pie de lucha para no abandonar a sus familiares. ¿Te has preguntado qué hay en torno a las familias que tienen una persona privada de su libertad? ¿Habías pensado que la cárcel puede encerrar aún a quienes se quedan afuera? Vamos a ver cómo se ve este teatro documental y a la vuelta te digo dónde podrás verlo. Hoy en día se tiene hasta un año para dar una sentencia, 6 meses de investigación y 6 meses de juicio. Pero se pueden interponer recursos para que la sentencia no se dé, ya sea por parte de los abogados
como por parte de los jueces. Expediente Durango, bitácora de viaje, es una experiencia, también es una guía, también es un acompañamiento. Expediente Durango es un aprender de todos para todos, es conocer gente, es empatizar, es poder ayudar a personas fuera de nuestro contexto, poder poner un granito de arena en el mundo. Expediente Durango es familia. Expediente Durango es una obra que te va a cambiar la vida. Cuando fue arrestado y fue llevado al CEIDO, la siguiente llamada que tuvo Ana de esta procuraduría fue que 3844 iba a ser trasladado a Gómez Palacio Durango. Más de 890 kilómetros iban a separar a Ana de él. Primero que nada, te invita a participar, te invita a tener una agencia sobre tu realidad. Y eso es de lo que yo apuesto más por esta obra, y es cómo nosotros nos podemos acercar al público y buscar maneras, tanto como con los testimonios, tanto como con el público, de poder generar este diálogo. Y yo creo que todo empieza a través de la acción de hablar, de empezar a hablar de esto. Quisimos hacer una pieza escénica que fungiera como un espacio de memoria para todas las personas que tenemos algún familiar privado de su libertad. Dentro de eso nos comenzamos a cuestionar el teatro en estos terrenos, cómo puede vincularse. La gente que viene a ver Expediente Durango se va a encontrar justamente con una bitácora de viaje, ¿no? con diferentes señas y diferentes paisajes de lo que para nosotros fue el proceso de investigación de este proyecto, en el que pudimos tener la oportunidad de entrevistar a familiares, así como los caminos y los puentes y los aviones y los metros y transportes que tienen que ocupar estas familiares, sobre todo un grupo de mujeres que nos guió y nos fue tomando de la mano para conocer el camino que ellas conducen para reencontrar a sus familiares. Las visitas tienen una duración de 5 horas, pero para poder ingresar tienes que pasar por 6 módulos que te toman aproximadamente 1 hora. En el poco tiempo que le queda a Roberto y a su padre, únicamente pueden darle seguimiento al caso. Por lo tanto, no se han podido relacionar familiarmente, emocionalmente, nada. Fundamental. Yo te diría que es una obra que toda gente debe que ver, porque realmente es un tema urgente y pertinente para la sociedad. Es como un echar ojo a también cómo se encuentra la sociedad, ¿no? Entonces, de alguna manera, la gente que venga a ver Expediente Durango saldrá con mucha información, tal vez con información que ellos no sabían que existía, sobre cómo se maneja el sistema judicial y cómo le afecta a los familiares, que es a veces muchas personas que no las voltean a ver. No te importó vivir otras miles de vidas, ser otras miles de personas, siempre y cuando Él estuviera contigo. Un trabajo que pone en evidencia el poder que puede tener el teatro cuando cumple con la misión que históricamente le fue conferida, el de ser testigo de su tiempo, hablar de las carencias y el dolor de su sociedad y el entorno. Una auténtica bitácora que en cada renglón te va a acercar a la profundidad del dolor y la lucha de aquellos que han tenido la desgracia de que un ser querido sea privado de su libertad, dando pruebas claras y contundentes de que cualquier semejanza con la realidad no es mera coincidencia. Expediente Durango, bitácora de viaje. Te espera los lunes a las 8 de la noche en el Teatro El Milagro, en la calle de Milán número 24, en la Colonia Juárez. Y ahora vamos a recorrer nuestra cartelera semanal. Hoy vamos a empezar en el Círculo Teatral en la Colonia Condesa con una obra inspirada en una de las mujeres más emblemáticas de la escena operística nacional, Ángela Peralta, quien fue nombrada como el Ruiseñor mexicano. Conoceremos su vida, su lucha, sus logros más importantes musicalmente hablando, pero sin dejar atrás sus caídas, sus tropiezos y la lucha que tuvo que enfrentar por el hecho de ser mujer en un país y en una época que no estaba preparada para una mujer con su talento y su forma de pensar. Y vámonos ahora al Teatro Xola Julio Prieto con una de las obras
cómicas más exitosas de la taquilla, Hasta que la mafia nos separe. Una parodia de las típicas películas de mafiosos y gángsters italianos, pero a la mexicana. Te hará reír con la historia donde el hijo del capo de capos es todo menos una persona inteligente, lo que se volverá el dolor de cabeza de su padre, y a ti te dará el ridículo más divertido para poderte olvidar de todo lo que se queda afuera del teatro. Acompáñame ahora al Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico para la obra Nombres de Combate, un juego escénico a través de acciones poéticas basadas en fragmentos de infancias perdidas, piedras de río, fotografías, libros y imágenes de archivo que lo que van a hacer es llevarte a las voces de estos personajes que atraviesan esta soledad, pero no en una historia triste, una historia de amistad y además de supervivencia. Y vámonos ahora hasta Guadalajara, en nuestro recorrido por el Teatro del Interior al Teatro Experimental de Jalisco, donde se presenta el thriller de la dramaturga mexicana Elizabeth Barquero. 5 personajes están en un hoyo, no saben cómo llegaron ahí, pero en el objetivo común de salir y de escapar de ahí van a encontrar todos los misterios de este lugar, enfrentando sus temores y desenterrando secretos que probablemente hubieran querido nunca haber descubierto. Bajo Suelo en Guadalajara. Hasta aquí nuestro tiempo de teatro. Nos vemos en la próxima emisión para seguir recorriendo el teatro mexicano como a ti te gusta verlo. Por el 11.